En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos un evangelio precioso del cual debemos sacar conclusiones siempre y más en el tiempo que vivimos. Además, quisiera comentarlo con otras cosas. ¿Qué papel ocupan en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús, los pecadores? Hay unos pecadores públicos, oficiales, los publicanos, las prostitutas. Hay unos pecadores que tienen los pecados ocultos. La soberbia es oculta. Es decir, no hay solamente un tipo de pecador. Los pecadores de una y otra clase, todos somos pecadores, van a estar relacionándose con Jesús, excepto su mamá. Todos somos pecadores. Pero hay unos pecadores que quizá no son conscientes de su pecado. Y estos son muy duros, muy duros. Hay otros que sí son conscientes de su pecado, y de entre estos, los que sí son conscientes de su pecado, nos encontramos con 2 tipos. Aquellos que se sienten perdonados por Jesús y muestran su agradecimiento con la conversión, con actos, obras de amor. Aquellos, en cambio, que rechazan el perdón de Jesús. El Evangelio de hoy nos sitúa ante 2 tipos de pecadores. El que no sabe que es un pecador, el fariseo Simón, y aquella mujer anónima, una prostituta, que posiblemente era Magdalena, pero no lo sabemos, una prostituta. 2 tipos de pecadores, no un hombre bueno y una mujer mala, sino 2 tipos de pecadores. Pero el que no sabe que tiene un pecado, ese no se arrepiente, ese no cambia. Y ese, sobre todo, no agradece. No agradece que le perdonen por un motivo. No se da cuenta de que necesita perdón. Hay otros 2 pecadores que van a entrar en el último instante de la vida de Jesús en la tierra. No son los únicos que entran en ese instante, pero quiero fijarme en esos. El Señor muere entre 2 ladrones. Bueno, los romanos eran un pueblo bastante serio con respecto a la ley, no crucifican a nadie por ser un ladrón, por tanto probablemente tenían delitos de sangre o de rebelión contra los romanos, casi seguro delitos de sangre.
Entonces quizá más que 2 ladrones habría que decir 2 asesinos. Bueno, los 2 eran seguramente culpables. Y así lo confiesa uno de ellos. Los 2 culpables, pero uno no se arrepiente, no acoge la misericordia de Dios. El otro sí. San Dimas es, además, el primer santo canonizado por el propio Cristo, y es canonizado en vida todavía. Te lo aseguro, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay un pecador que rechaza la conversión, hay un pecador que acoge la conversión. Por tanto, 2 modelos siempre. El que no es consciente de su pecado, porque no se lo han enseñado, porque le han engañado, porque se ha engañado a sí mismo, ese no podrá nunca, no solamente convertirse, es que no podrá nunca cambiar, no podrá nunca agradecer. Y el otro pecador, el que sí es consciente de su pecado, que muestra su amor, por ejemplo, como esta mujer, con esos detalles de ternura, de cariño, o que muestra su amor, como San Dimas, defendiendo a Jesús. El otro pecador, el mal ladrón, no acoge la conversión y ataca a Jesús, se burla, le insulta. Primera condición que hay que tener en cuenta: no puedes darte cuenta de que eres un pecador si no te lo dicen. Es decir, si la enseñanza que nos dan es una enseñanza mala y te dicen esto no es pecado, si no es pecado y no es pecado, ¿cómo te van a decir que sí que lo es? Pero si lo es y te dicen que no lo es, te están haciendo daño, porque no vas a cambiar, no te vas a convertir, no vas a agradecer. Por lo tanto, la enseñanza es fundamental, la enseñanza en la verdad. Por eso dice Jesús, la verdad os hará libres. Es decir, es la verdad la que nos da la oportunidad de decir, soy un pecador. Que no tendrás el pecado de la prostituta, que a lo mejor tienes el pecado del soberbio. Da igual. Si a Simón sus maestros en la ley le hubieran enseñado que era un soberbio, es posible que Simón esa mañana se hubiera anticipado a lo que después hizo aquella mujer, por lo menos con los gestos judíos tradicionales de hospitalidad, lo de darle el abrazo, el beso de la paz, ofrecerle el agua para las manos. Ni siquiera eso hizo, y Jesús se lo hizo notar. Por lo tanto, la enseñanza va a ser fundamental para que la persona pueda darse cuenta de que está obrando mal. Pero una vez que te das cuenta, una vez que lo sabes, también hay 2 opciones. Los 2 ladrones que mueren con Jesús. El que, sabiendo que es un pecador, no acoge la gracia y no agradece, sabiendo que es un pecador, no se convierte, y la conversión son obras de amor, o el que, como el buen ladrón o esta mujer, sabiendo que es un pecador, agradece la misericordia divina y muestra su agradecimiento con obras de amor. Cada uno de nosotros es un pecador. Hay cosas que sabemos de nosotros mismos y que nadie más sabe. Hay cosas que saben los demás y que nosotros no nos damos cuenta de nosotros mismos. Y hay cosas que sabemos nosotros y que sabe todo el mundo. Bueno, pero al menos en lo que sabemos, que lo sabemos solo nosotros o que compartimos el conocimiento con los demás, al menos en eso tenemos que decirle al Señor, yo, Señor, necesito tu misericordia, perdóname, perdóname. No es esto todo, este es el principio. Después del Señor, perdóname, Señor, quiero cambiar. Y después del Señor, quiero cambiar, empezar a hacer lo que puedes. 70 veces 7 cada día. Y luego agradecer. ¿Cómo vas a mostrar tu agradecimiento a Dios? Por ejemplo, con la oración. Pasamos yendo a misa, es una forma de dar gracias, la acción de gracias. Tú muestras tu agradecimiento a Dios con la misa, no solo dominical, sino la misa diaria, incluso si puedes hacerlo, con la oración. Muestras tu agradecimiento a Dios con el cumplimiento de tus obligaciones. Muestras tu agradecimiento a Dios con la ayuda a los necesitados. Muestras tu agradecimiento a Dios también defendiendo a Jesús,
a veces de los enemigos de fuera y otras veces de los enemigos de dentro. Pero todo esto es el fruto del agradecimiento que se presenta cuando la persona es consciente de quién es y de lo que ha hecho Dios por él. Por eso San Agustín decía: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Que yo me conozca, que yo sepa quién soy y que yo te conozca. Que yo me dé cuenta de quién eres tú y de lo mucho que tú has hecho por mí. Si en vez de hacer esto, que es el camino de los santos, incluso de los santos que han sido grandes pecadores, repito, San Dimas, el último que muere allí junto a Cristo defendiendo al Señor, un pecador que defiende a Cristo y que da su último respiro defendiendo al Señor y es canonizado. Y no era un santo, era un pecador que defiende a Cristo. Bueno, pues si nosotros no somos capaces de hacer esto, entonces nos convertimos en personas que no transforman su vida con la conversión permanente, que no demuestran su amor al Señor de esas maneras que he dicho, incluida la defensa de Cristo. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, tenemos que luchar, no tirar balones fuera, luchar. Yo me he equivocado, yo lo siento, Señor, perdóname. 70 veces 7 cada día. Señor, perdóname. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por tu divina misericordia. Y a continuación, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿En qué te puedo ayudar? Voy a misa, ayudo a los pobres, defiendo a Cristo, defiendo a la Iglesia. Este es nuestro camino. Si este camino no lo recorremos, entonces la gracia de Dios se frustra en nosotros. Y terminamos por decir que el pecado no es pecado, porque nos conviene decir eso y así no tenemos que enfrentarnos con la dura realidad de lo que somos. Pero en ese caso, por supuesto, no va a haber cambio ninguno. No hay ninguna posibilidad de que un día vayamos al cielo porque no habremos acogido la misericordia divina. De pie, por favor.